Bienvenidos, qué placer acompañarles. Los saludamos. Arranca así nuestra edición central. Mucho que comentar el día de hoy y a través de nuestros titulares comenzamos. Revisamos lo que se ha generado desde Colombia. La canciller Rosa Villavicencio ha elevado su voz de protesta ante Estados Unidos por las operaciones militares no autorizadas en aguas cercanas a su territorio soberano. Consejera electoral de Honduras, Karen Rodríguez, exigió un recuento manual de casi 1 millón de votos para garantizar la transparencia del proceso electoral. Y un tribunal federal en Estados Unidos ha aprobado la publicación de las transcripciones del gran jurado en el caso de Jeffrey Epstein. Más adelante también en Estados Unidos, Donald Trump recibió un polémico reconocimiento de la paz por parte de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, institución señalada por alejarse de su enfoque tradicional deportivo y elogiar ahora al mandatario republicano. ¿Qué dicen los medios más adelante en Enclave Mediática? También hay expectativa por todo lo que sucede con el deporte. Patricia Álvarez con nosotros hizo adelanto. Hola, Patricia. Hola Paula, ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a Luis aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Como principal titular tenemos que precisamente la FIFA celebró el tan esperado sorteo oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde pasaron, entre otras cosas, lo que anteriormente mencionó nuestro compañero Luis. Pero los detalles de esta y otras informaciones se los contamos más adelante en el espacio deportivo. Gracias, Patricia. Y en Cultura vamos a tener detalles de todo lo que está aconteciendo en La Habana, avance de toda la programación del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. ¿Quiere conocer todos los detalles? No se pierda, por supuesto, en nuestra edición central. Y ahí estaban nuestros titulares. Vamos ahora también al adelanto de la noticia desde Chile. Nuestra compañera Paola Dragnik. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Santiago de Chile. Aquí recién atardece en estas jornadas primaverales, a puertas a la Navidad, fechas que debieran ser alegres, pero que lo cierto, cientos de familias en el país no están enfrentando de buena manera porque se están viendo despidos masivos gracias a un artículo que persiste aún en este Código del Trabajo que heredamos de la dictadura de Augusto Pinochet. En unos momentos vamos a contarles estos detalles. Gracias, Paola. Estamos pendientes, por supuesto, de lo que suceda también en Chile. Y en Colombia, el gobierno ha emitido ya una firme advertencia a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento del uso de la fuerza militar. Así lo decía su propia canciller. Vamos a actualizar también este panorama. Hernán Tovar ya con nosotros a esta hora en vivo. Hernán, muy buenas noches. Aparte de esta noticia, cuéntanos. Gracias, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia que nos va a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. Pues la reacción de la canciller se da luego de unas informaciones que algunos diarios estadounidenses dieron a conocer en relación a que hay ataques y siguen permaneciendo los ataques por parte del ejército de los Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente pertenecen al narcotráfico. 4 más exactamente que se han desarrollado en aguas del Pacífico colombiano y más exactamente muy cerca a el puerto de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. Recordemos que esta situación se viene generando desde el pasado 19 de septiembre, también con operaciones militares en el Mar Caribe, que ha dejado por lo menos 80 personas asesinadas. Pues esto ha generado el rechazo y el pronunciamiento por parte del gobierno colombiano, que ha sido reiterativo, y en este caso la canciller Rosa Villavicencio hace un enérgico llamado de atención precisamente ante esta situación y aseguró en nombre del gobierno y del pueblo de Colombia rechazo de manera firme y categórica cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano bajo el pretexto que sea. En ese mismo comunicado que le hizo a través de video, la canciller asegura que le ha cobrado la vida a varias personas del pueblo colombiano que han desarrollado al interior del país esa política de lucha contra el narcotráfico y contra las drogas.
Aseguró pues que no es pensable que una fuerza extranjera venga pues a dar cuenta de esa política y además que ignore la misma. Aseguró: el territorio colombiano no será jamás escenario de acciones armadas sin consentimiento del Estado colombiano. Asegura también que pidió que cesen las operaciones extraterritoriales e hizo un llamado a diferentes líderes de Latinoamérica para que en unión, en conjunto, rechacen y tengan una postura firme frente a esta violación e injerencia de los Estados Unidos en la región. Hernán, y en medio de este contexto que además se enmarca en una etapa preelectoral en Colombia, el próximo año elecciones presidenciales, y el pacto histórico ha logrado su personería jurídica y hasta inscribir a sus candidatos. Coméntanos cómo se va desarrollando también este panorama en medio de esta injerencia y también de un golpe sistemático que denunciaba el propio presidente Gustavo Petro. Así es, el presidente Gustavo Petro días atrás aseguró que toda esta situación que se viene presentando de amenazas, de injerencias por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Colombia también busca incidir en las próximas elecciones presidenciales y para Congreso. Y en el marco pues, de esta situación, el día de hoy el pacto histórico inscribió a sus candidatos precisamente para elegir o para que sean elegidos en las próximas elecciones para el Parlamento colombiano el próximo mes de marzo. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral, que había venido teniendo una postura pues, de injerencia, una postura de ataque y de no permitir que el pacto histórico pudiera confluir en la función de los movimientos que lo componen, pues el día de hoy se conoció también que se le otorgó la personería jurídica a este movimiento político y de esa forma varias fuerzas que lo integraran pues van a llegar fortalecidas y van a llegar, digamos, con una fuerza muy interesante a afrontar las próximas elecciones para el Congreso. Pero en el siguiente informe les comentamos más lo que representa y lo que significa para el pacto histórico llegar no solo unificados, sino con bastantes candidatos que pertenecen a las fuerzas populares del país. Veamos la siguiente nota que hemos preparado para ustedes. En Bogotá, el partido de izquierda Pacto Histórico realizó la inscripción ante la Registraduría Nacional de sus candidatos, tanto para Cámara como para Senado, listados conformados producto de su consulta interna realizada el pasado 26 de octubre, donde también fue elegido el aspirante a la presidencia de la República, quien dio cuenta de las expectativas que hay para llegar al Congreso colombiano con mayorías de los sectores populares. No son el resultado estas candidaturas de acuerdos de élite ni de designaciones a dedo, son la expresión viva de la voluntad popular que reclama un nuevo rumbo para el país. Pero además, en este ejercicio participativo, ratificamos una conquista democrática y reconocimos el rol fundamental de las mujeres en la política. Volvimos a estructurar nuestras listas cerradas para que fueran paritarias e intercalando en cada renglón a una mujer o a un hombre. Esta fuerza política y sus aspirantes al Congreso tienen como referencia el boicot de los sectores de oposición a las reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro en el legislativo. Nosotros llegaremos al Congreso a profundizar las reformas sociales que los partidos tradicionales le colocaron talanquera, le colocaron cortapisas. Y aquí tenemos que hablar de cosas muy concretas. Ya no da más espera la reforma a la salud, ya no da más espera la jurisdicción agraria, ya no da más espera una reforma política para que el clientelismo, la politiquería, las mafias no se metan a lo público y que sea la ciudadanía libre quien elija quiénes van a ser sus representantes en el poder político. En este contexto, se conocía que el Consejo Nacional Electoral dio luz verde para que los diferentes movimientos y organizaciones políticas que integran el pacto histórico se fusionaran.
Una gran convergencia que les permite llegar fortalecidos para afrontar las próximas elecciones a una potencia política, cuya solicitud y aprobación había sido dilatada y torpedeada por el Consejo Nacional Electoral. Significa que ganamos porque el Consejo Nacional Electoral había retrasado hasta el último momento el otorgar la personería al pacto histórico. Hoy ha desaparecido el Polo Democrático, ha desaparecido la Unión Patriótica, el Partido Comunista, progresistas, y ha nacido una nueva vida que es un proyecto político para seguir gobernando a Colombia por mucho tiempo, para hacer los cambios y las transformaciones. Se llama el movimiento político Pacto Histórico. Así como el Consejo Nacional Electoral ha jugado un papel no en derecho, sino un papel político, como un partido político que se está oponiendo al cambio de la unidad del pueblo colombiano, asimismo la registraduría. La registraduría se encargó de torpedear y traumatizar todo el proceso de la consulta popular. Por lo tanto, es necesario vigilancia. Las elecciones para elegir los parlamentarios en Colombia serán el próximo 8 de marzo del 2026. Ante la registraduría se inscribieron 100 candidatos al Senado y 34 listas a la Cámara. De esta manera llega unificado el pacto histórico para afrontar las elecciones al legislativo. Se pretende que haya un frente amplio también donde se haya la participación de otros candidatos, sobre todo candidatos que aspiran a la presidencia. Pero el pacto histórico ya eligió su candidato, el senador Iván Cepeda, y hasta allá, digamos, están las miradas para que pueda llegar a la presidencia de la República y se pueda continuar con esas políticas de transformaciones sociales al interior del país. Pendientes también de lo que sucede en Colombia, vamos a avanzar con otros temas. Justamente vamos a hablar, cruzando la frontera a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro activó la doctrina de defensa integral ante lo que calificó como una amenaza por agresión por parte de los Estados Unidos. El mandatario venezolano instruyó a los cuerpos de seguridad a estudiar y practicar la resistencia popular prolongada y la ofensiva permanente ante las amenazas de Washington en la región. Maduro explicó que su modelo de poder es integral y no se limita a las instituciones públicas, ya que incorpora al poder social comunal y a los movimientos sociales. Sostuvo que su gobierno desmanteló a las principales bandas criminales como el extinto Tren de Aragua y el extinto Tren del Llano y ofreció su modelo de seguridad a países vecinos. En contraste, denunció que la Asamblea Nacional Opositora de 2015 sustrajo 14 millones de dólares de cuentas bloqueadas para repartirlos entre sus dirigentes. Doctrina bolivariana de defensa integral de la patria, deben estudiar y practicar teoría y práctica todo lo que tiene que ver con la resistencia popular prolongada y todas las formas de lucha armada popular, militar, policial, ¿verdad? Y la segunda gran línea, la ofensiva permanente de la patria. Y como en cada institución debe haber el plan de ofensiva permanente. Nosotros lo hemos activado con mucha fuerza en estas 22 semanas de amenaza y agresión imperialista, ilegal, desproporcional e innecesaria. Es una amenaza de agresión imperialista ilegal a la luz de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Desproporcional, absolutamente desproporcional, extravagante, he dicho yo, e innecesaria, porque Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica. Al contrario, Venezuela no es amenaza. Venezuela es garantía de seguridad de todo el continente americano. Venezuela es esperanza. Desde ese acto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablaba justamente de la creación de un poder integral, conformado por todos los sectores de la sociedad venezolana, decía. He venido diciendo que el poder nacional en nuestro país no es solamente los poderes públicos. Porque si usted le hace un examen en cualquier país, ¿cómo está el poder nacional? Seguramente algún vocero, algún analista, algún político declarará: muy bien, tenemos tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, y los poderes funcionan independiente cada uno. ¡Mentira!
Las oligarquías dominan. El único poder en muchos países es solo la oligarquía. Y la oligarquía, y detrás de la oligarquía, el imperialismo, con sus órdenes, sus chantajes, sus mentiras. En Venezuela ha nacido el verdadero y nuevo poder del siglo XXI. Un poder integral que logra agregar todas las fuerzas de la sociedad para que la patria vaya encarrilada en todos los frentes de batalla, construyéndose a sí misma con fuerza, con esfuerzo, con ingenio, con innovación, agregando el poder social, comunal, en el territorio, el poder de los movimientos sociales, de los campesinos, de la clase obrera, de los estudiantes, de las mujeres, de los abuelitos, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro. El poder político de todos los movimientos y partidos políticos del país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que las fuerzas policiales del país han desmantelado las principales bandas criminales y ofreció su modelo de seguridad a países vecinos. Ha construido un sistema policial profesional, científico, ejemplar, y lo pone al servicio de los países vecinos para hacer acuerdos cuando quieran de intercambio de información, de operaciones conjuntas, porque nosotros hemos vencido a todas las bandas criminales. Tren de Aragua, vencida, derrotada y desaparecida. Tren del Llano, vencido, derrotado y desaparecido. El Huislexi, vencido, derrotado y desaparecido. Cota 905, el Coqui, polvo sideral, vencido. Y así por el estilo. Hemos liberado a Venezuela con la fuerza de la ley y ese es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico y seguir venciendo por el camino de la ley, de la justicia, del orden y de la paz. Felicitaciones, Policía Nacional Bolivariana. Y terminamos este acto. Hombres y mujeres que además reciben una instrucción de excelencia hacia el presidente y que formarán parte también de la reactivación de la economía a través de estos 13 motores. A propósito de ello, hay un crecimiento del sector agrícola. Esto garantiza también el abastecimiento interno y sustentable. Michelle Ramírez nos amplía detalles a través del siguiente informe. En distintas comunidades de la ciudad de Caracas se lleva a cabo el plan de bodegas comunales que tiene como objetivo distribuir los alimentos desde el campo a la comunidad. Aquí estamos en una feria del campo soberano, la comunidad que estamos muy contentos, los precios están súper solidarios, eso es lo que se requiere para una comunidad. De verdad agradecida por todo este proceso que haya venido a la comunidad porque es algo a bajo costo y de verdad lo necesitábamos y estamos contentos. Estos proyectos evidencian el crecimiento en producción animal. La producción de pollo se ha incrementado en un 13%, permitiendo así el abastecimiento a estas comunidades a precios solidarios. Los precios están por debajo de los precios del mercado, lo que hace atractivo para que las comunidades puedan afrontar un poco el tema especulativo que hay a veces en los comercios y la gente está adquiriendo todos sus implementos a un precio asequible. Otros rubros que han obtenido un incremento son el café con un 5%, la caña de azúcar registrando un 8%, el arroz paddy 17% y el maíz amarillo con un 52%, lo que evidencia lo positivo de este tipo de políticas de atención social en materia alimentaria. Pero todo bien, gracias a Dios y gracias a la política de nuestro comandante Nicolás Maduro, que es el que obtiene que no traigan esos campos soberanos. De verdad que sí, agradecida. De esta manera, el gobierno venezolano continúa garantizando la soberanía alimentaria del país, a pesar de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington que buscan asfixiar la economía del país. En la cámara de José Luis Briceño, Michelle Ramírez desde Caracas, Venezuela, para Telesur. Seguimos en Caracas. Una nueva aventura se abre al público como un espacio de calidad para el aprendizaje experiencial. Se trata de la exposición Niños en el Espacio, Viaje al Sistema Solar, diseñada para transformar la educación de los jóvenes mediante tecnología de vanguardia y encender la curiosidad por las ciencias espaciales. Ahí estaba nuestra compañera Andrea Romero, nos trae más detalles.
Con acceso para niños y niñas a partir de los 3 años, este viaje de 14 estaciones en secuencia interactiva comienza sentando las bases del conocimiento en la primera estación, que explica qué es la Tierra, la Luna y la gravedad. De inmediato, la segunda estación describe el Big Bang, el origen, preparando a los jóvenes exploradores para interactuar con el cosmos. El sistema solar, ese gran sol brillante que ven en el centro, es como el jefe de todo. La tecnología es clave en este viaje. En la tercera estación, los visitantes usan pantallas interactivas para resolver dudas sobre el Sol y la Luna, mientras que en la cuarta fase dejan sus huellas en la propia Luna. En la quinta estación sucede algo increíble. Experimentan un simulacro de vuelo espacial con lentes de realidad virtual que permite explorar el interior de una nave y observar la Tierra desde el espacio. El conocimiento se profundiza en la sexta área, un espacio diverso que narra la historia de Laika, el primer ser vivo que viajó al espacio. También muestra los satélites venezolanos y explica la formación de los agujeros negros. La experiencia es calificada como esencial para el sistema educativo. Totalmente hermoso para los niños, un lugar de esparcimiento totalmente agradable, 100% recomendable para todos los niveles educativos, tanto colegio, preescolar, liceo y las comunidades, y bueno, de verdad que estamos muy agradecidos por la invitación el día de hoy. Es una experiencia muy gratificante, tanto para los estudiantes como para nosotros como adultos, ya que nos puede acercar un poco a aquella parte de la creación de nuestra tierra. No solamente tener una teoría, sino poder compartir con esa misma teoría acerca del Big Bang y todas aquellas cosas, y conocer un poco más acerca del universo. Los estudiantes, por su parte, resaltan el trabajo en equipo, la creatividad y el aprendizaje sobre el sistema solar y la concienciación ambiental. Agarramos cosas de reciclaje para armar el cohete, las reunimos en un solo lado y luego entre todos en equipo lo hicimos, pues. Y fue demasiado divertido, la verdad. Me ha parecido espectacular. He aprendido cosas que no sabía, como no sabía que un robot viajó a la luna. O sea, eso no lo sabía, solamente tenía conocimiento de la perrita, más no del robot. Una de las representantes destacó la importancia de estos temas para fomentar la conversación y la ciencia entre los adolescentes, alineando la educación con la era digital. Por lo menos en la parte de los adolescentes que el guía lo está llevando, ya ellos pueden tener un tema de conversación entre ellos mismos con respecto a estos temas. De verdad, de acuerdo a la parte de ciencia que le dan en sus materias. Con los niños pequeños, bueno, ellos son visuales y claro que todos estos temas son importantes porque es el tiempo de ellos, es el tiempo de la tecnología. Y de verdad que es muy bueno todo esto. La invitación queda abierta para grandes y pequeños. La exposición Niños en el Espacio, Viaje al Sistema Solar ya está disponible al público, ofreciendo una inmersión didáctica en el cosmos y la ciencia. Desde Caracas, en la cámara de Jesús Romero para Telesur, Andrea Romero. Qué hermosa Expo Niños en el Espacio. Con ello vamos a marcar una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar acerca de la solicitud que ha hecho la consejera suplente del CNE en Honduras, denunciando además inconsistencias en casi 1 millón de votos. Está exigiendo un conteo manual. Los detalles cuando regresemos. Celebramos el inicio de operaciones aéreas comerciales entre Caracas, Venezuela y San Petersburgo, Rusia. Además de Moscú, te llevamos a este maravilloso destino euroasiático con escala en Varadero, Cuba. San Petersburgo es el punto clave del turismo, inversión y crecimiento productivo. Una ciudad de fascinante cultura e historia. Con esta nueva conexión también atraeremos el turismo receptivo a los principales destinos venezolanos. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso.
Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre China y Rusia ante la amenaza que vive Venezuela con otro notable invitado, Fernando Esteche, catedrático universitario desde La Plata, Argentina, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en Edición Central. Vamos a Honduras. La consejera electoral Karen Rodríguez denunció inconsistencias en casi 1 millón de votos. Exige un conteo manual para evitar la anulación de las elecciones generales. Allí Karim Duarte nos amplía más detalles. Karim, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Paola. Qué gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. Es muy importante porque ya salió la consejera suplente, quien es Karen Rodríguez, pronunciándose y sobre todo pidiendo el conteo voto por voto. Y esto es para no presentar una nulidad del proceso electoral, puesto que más de 1 millón de votos estarían presentando inconsistencias. Es por eso que se pretende hacer a la antigua, ya que el TREP ha fracasado, ya que este sistema de transmisión de resultados electorales preliminares ha dado votos a diestra y siniestra a diferentes partidos políticos, a diferentes aspirantes, tanto a las presidenciales como a las diputaciones y también a las alcaldías. Vean, porque ella pone un antecedente en su denuncia, en su cuenta social de X, y dice: el 10 de julio denunció una irregularidad en los pliegos de la licitación de la contratación del TREP, que no cumplían con la ley electoral. Debido a estas denuncias, esa irregularidad fue detenida y se continuó con el curso de la ley. Recordemos que para esas fechas, entre julio y agosto, el CNE estuvo paralizado porque Marlon Ochoa, cuando se dio cuenta de estas irregularidades en los pliegos de contratación, dijo: no vamos a aprobar este sistema porque repite el escenario de 2017. Se corrigen un mes después y se empieza a avanzar. Se pretendían utilizar a los consejeros suplentes para instrumentalizarlos y aprobarlos. Sin embargo, se salieron con la suya y hoy el TREP viciado del 2017 y 2013 está funcionando y operando. Es por esta razón que ella dice: bueno, debido a esta inconformidad y lo que el pueblo está siendo testigo, respetuosamente pide la consejera suplente: le pido al pleno de consejeros del CNE que el conteo utilizado con el método TREP sea desestimado y se realice el escrutinio especial de conteo de voto con toda la totalidad de las actas físicas para evitar o para poder evitarnos la penosa situación de declarar la nulidad del proceso y repetir el proceso electoral. Es decir, que no deja de estar en la mesa las decisiones de repetir el proceso electoral por los vicios y sobre todo por todas aquellas cosas oscuras que han sucedido. Para el caso en el municipio de Valle de Ángeles, se espera que en las próximas horas se declare la repetición del proceso electoral en este municipio que pertenece a Francisco Morazán. Paola, Luis, hasta este momento todo, les hago esta pregunta si todo está siendo claro, sino para seguir informándoles. Sí, todo está muy claro, Karim. Además, en medio de toda la denuncia que hacía el propio consejero Marlon Ochoa de estas inconsistencias, y cuando la propia consejera, también suplente del CNE, decía para evitar que se repitan nuevas elecciones. ¿Cómo se está haciendo este trabajo? Sobre todo que se hablaba del transporte, en medio de que si se recogía o no el material electoral, y me refiero a las votaciones. Cuéntanos. Gracias, Paola. Bueno, es que todo está muy ligado. Y sobre todo porque quisieron satanizar el actuar de las Fuerzas Armadas, sobre todo diciendo que estaban siendo instrumentalizadas. Sin embargo, todo el material electoral ya está en Tegucigalpa y se mantiene el material electoral resguardado y está esperando ser
como lo dice la consejera suplente y la denuncia de Marlon Ochoa, que se cuente los votos por votos. Para eso he preparado la siguiente nota para que puedan entender el contexto. Veamos. El retorno completo de las actas a la capital ocurre en paralelo a señalamientos técnicos sobre irregularidades estructurales en el sistema de escrutinio, donde se advierte que la plataforma habría redistribuido votos entre candidatos y partidos, indicando una posible manipulación automatizada de los resultados. Fraude automatizado, transferencia de votos entre candidatos y partidos. El sistema saltaba casillas, trasladando votos de un candidato a otro y de un partido a otro, confirmando la manipulación denunciada en los audios. Diversos sectores sociales sostienen que Honduras enfrenta un intento de golpe electoral y llaman a defender la democracia frente a lo que consideran una alteración tecnológica del mandato popular, insistiendo en que el pueblo no debe ceder ante presiones ni narrativas que busquen normalizar la manipulación. No, ¿verdad?, al golpe y no a un TREP hackeado, que es lo que están mostrando ahora más que nunca. Un pueblo en resistencia y un pueblo en democracia se va a volver a levantar, y eso queremos que toda la población en general del pueblo de Honduras se levante, no tengan miedo, estamos unidos y ahora más que nunca la democracia va a ser respetada. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas destacan que cumplieron su labor de resguardo y traslado de material en todo el territorio, enfatizando que su actuación queda expuesta al escrutinio de la ciudadanía y de las misiones internacionales que observaron el proceso. Bueno, las Fuerzas Armadas siempre comprometidos con la democracia, hemos cumplido, y como le reitero, los que pueden decirnos quiénes, si lo hicimos o no, son ustedes. Nosotros, por parte nuestra, lo hemos cumplido, pero ustedes y la población, que fue la que salió a votar el día 30 de noviembre, pues son y los observadores internacionales son los que pueden decir cuál fue nuestro accionar, y nos vamos nosotros satisfechos. El proceso se tensiona aún más tras la denuncia del consejero Marlon Ochoa, quien señala un megafraude basado en 13.246 actas con inconsistencias entre el biométrico y el TREP, equivalente a 982.142 votos inflados para el bipartidismo. Bueno, y ya escucharon, son 1 millón. Estas cifras pueden ir sumando porque, como ya decía la nota, son alrededor del 86%, entonces eso quiere decir que falta un 14% que también pueden haber votos inflados, como es de costumbre y las viejas prácticas del Partido Nacional. Si no hay consultas, Luis y Paola, yo retorno con ustedes desde Tegucigalpa, Honduras. Gracias, muy atentos efectivamente sobre este tema. Contigo más adelante, seguramente cuando la información así lo amerite. Vamos a seguir justamente sobre más reacciones del tema. El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres Zelaya, denunció la existencia de un fraude escandaloso y llamó a enfrentarlo sin importar el partido político. Estas son las redes en las que publica también el vicecanciller este mensaje: el fraude es escandaloso y debemos enfrentarlo, no importa de qué partido sea. No más silencio de parte de Ana Paola Hall, hay que apoyar a Marlon Ochoa, gracias a quienes han alzado su voz en Honduras y a nivel internacional. Debemos enfrentar sin miedo al narco, al criminal Juan Orlando Hernández y a su narcopartido, decía, y compartía también esa imagen, ese vídeo, justamente revisando los datos de lo que se ha denominado ya un fraude monumental. Lloro. Aquí ustedes pueden ver que según la gente que votó en el cuadernillo son de 11 nada más, que el total de votantes es de 111, pero que el Partido Nacional de Honduras aparece con 635 votos a su favor. Esta otra es la JRB 00371 del Porvenir Atlántida. Aquí el número de cuadernillo dice que votaron 198 personas, pero que el total de votos fue de 205. Sin embargo, el Partido Nacional aparece con 766 votos. En las elecciones suelen haber gente sinvergüenza que hace ese tipo de cosas,
Sin embargo, según lo que presentó ayer el consejero Marlon Ochoa, y yo les invito a que lean de manera detallada este informe presentado por él, para el 3 de diciembre a las 8 de la mañana habían ingresado al sistema 15.297 actas. De esas, 13.246, que equivalen al 86.6%, tenían inconsistencias entre el registro biométrico y el número de votantes. 13.246 actas manipuladas, y yo, sin tener que ser adivino, les puedo asegurar que la mayoría favorecen al Partido Nacional de Honduras. Es un escandaloso robo el que está en movimiento. A la gente del Partido Liberal, que estuvo muy callada, ¿no?, que esperaba que esta lógica de callarse frente a Cosette les pudiera favorecer, hoy que ven que Nasrallah, que se alegró de tener un porcentaje muy alto en la noche del 30 de noviembre, está siendo superado por estos votos mentirosos, empiezan a denunciar, y me parece correcto. Está bien, hay que hacerlo. A mis hermanos y hermanas internacionales que vinieron a acompañarnos, más de 150 personas de 22 países, a los que por esta agenda lastimosamente no me pude despedir en persona, darle las gracias, porque su voz es la que ha mantenido esta denuncia a nivel internacional cuando los medios en Honduras callan escandalosamente. Como también calla la OEA y la Unión Europea, que no han dicho nada de la intromisión directa del presidente Trump, de la presión ejercida a través de la liberación del narcotraficante Juan Orlando Hernández y de todas las pruebas que hablan de este escandaloso robo al pueblo de Honduras. Y finalmente, a mis compañeros y compañeras del Partido Libre, hay que salirse de ese discurso de la derrota. A pesar de todas estas pruebas presentadas por Marlon Ochoa, que ya lo había advertido y que hoy presenta números que son incuestionables. A pesar de eso, nosotros ya tenemos 34 diputados y seguramente vamos a tener un poco más. Eso equivale al 26% de la lucha por el Congreso, y Libre ya tiene 70 alcaldías y tendrá otras más. 70 es un número que nunca habíamos alcanzado en alcaldías nosotros como partido, y estamos muy cerca, si es que el narcoestado no se lo roba, de ganar la capital. Entonces, quienes saben un poquito de la historia de Honduras, saben que los presidentes y las presidentas que se eligen en este país ganan o San Pedro Sula o ganan la capital. Explíqueme a mí entonces cómo un partido que es atacado de esta manera tiene una votación tan alta en los demás niveles electivos, que está peleando la capital, está tan abajo en los números que nos quieren hacer creer la gente del CNE. Entonces, si el Partido Nacional no se roba la elección de la capital, está pretendiendo hacernos creer que un partido que no ganó San Pedro y que no ganó Tegucigalpa tiene una ventaja tan importante. Eso no es cierto. Me pareció a mí interesante ayer cómo Cosette reafirmaba que todos los votos son importantes. Claro que son importantes, pero los votos de verdad, no estos votos que ustedes llaman votos rurales, que son votos del robo. A la comunidad internacional, a los hondureños y a las hondureñas, sin importar del partido del que ustedes sean, hay que luchar para desmontar este fraude, hay que denunciar la intromisión de Trump. Estamos todavía a tiempo de defender nuestra democracia, no nos rindamos. Y a los compañeros de Libre, salgámonos del discurso de la derrota y metámonos en el discurso de la batalla. Honduras está esperando que sea Libre quien levante la cara y que se enfrente nuevamente al narcoestado. No defraudemos nuestro proyecto en nuestro país. Ahí estaba Gerardo Torres, vicecanciller de la República de Honduras, con este fraude que se ha ya denunciado en ese país. Vamos a Estados Unidos. Un juez ordenó revelar las transcripciones del gran jurado del caso Epstein en Florida. Henry Camelo nos cuenta más detalles a propósito del tema. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes y a la teleaudiencia de Telesur. Un juez federal autorizó al Departamento de Justicia a publicar las transcripciones de una investigación del gran jurado sobre los abusos de menores por parte de Jeffrey Epstein en Florida. Un caso que concluyó sin que se presentaran cargos federales contra el millonario delincuente sexual. El juez de distrito Rodney Smith declaró que una ley federal recientemente aprobada que ordena la divulgación de los registros relacionados con Epstein invalida las normas habituales sobre el secreto del gran jurado.
Las transcripciones de los procedimientos de gran jurado, caso federal que fue abortado en Florida, podrían arrojar más luz sobre la decisión de los fiscales federales de no dar continuidad al caso. Los registros relacionados con los procedimientos de gran jurado estatal ya están en conocimiento del público. La ley firmada en noviembre por el presidente Donald Trump obliga también al Departamento de Justicia, al FBI y a los fiscales federales a publicar a finales de este mes toda la documentación que han recopilado durante las investigaciones sobre Epstein. Documentación que se remonta al menos a 2 décadas, pero debemos recordar que la ley también permite al Departamento de Justicia retener algunos archivos según su criterio, ya que podrían poner en peligro una investigación federal activa o también si son archivos clasificados o si se relacionan con la Defensa Nacional o la Policía Exterior. Regreso con ustedes, compañeros. Henry, y en medio de este contexto también saber si este terremoto político tendrá alguna incidencia también en las elecciones, tomando en cuenta la candidatura o la elección, sobre todo de la alcaldía de Miami. Así es, Paola, la ciudad de Miami siempre ha sido bastión del Partido Republicano y próximamente elige a su nuevo alcalde. Pero el descontento de sus residentes hacia la administración Trump podría dar un nuevo triunfo al Partido Demócrata en esta ciudad. ¿De quiénes son los candidatos y qué plataformas políticas persiguen? Se los cuento en la siguiente nota. La ciudad de Miami elegirá a su nuevo alcalde el próximo 9 de diciembre en medio de una crisis de asequibilidad de vivienda y el terror generado entre los inmigrantes por las redadas de ICE. 2 candidatos se disputan el mandato de la llamada Ciudad del Sol. Por el Partido Demócrata y favorita a ganar las elecciones se encuentra Eileen Higgins, quien obtuvo 36% de los votos en la primera vuelta y a quien llaman la Mamdani de Miami, porque su principal objetivo es poder bajar los costos de la vivienda en una ciudad donde los alquileres están por las nubes. El costo de vivir aquí es hasta el cielo, ¿sí? Y en mi caso, como comisionada, ya he construido 4,000 unidades de vivienda asequible. Durante el mismo tiempo, la ciudad ha sido casi nada. Es una crisis tenemos aquí. Tenemos que construir vivienda asequible porque no importa, personas de la tercera edad, jóvenes de la universidad, todos nosotros nos afectamos estos costos. Por el Partido Republicano está el cubanoamericano Emilio González, quien en primera vuelta obtuvo solo un 19.52% de los votos y sus propuestas van más dirigidas a apoyar la agenda migratoria de la administración Trump. La extrema izquierda se quiere tomar todas las ciudades de los Estados Unidos. No pueden ganar a nivel nacional. Entonces lo que se han dedicado ahora es intentar llevarse las ciudades principales. Mira dónde estamos. Los Ángeles es un desastre. San Francisco es un desastre. Portland acaba de elegir una mujer socialista aún más ortodoxa que el mandamio en Nueva York. Ese es en Seattle. Eso es en Seattle. Tenemos en Minneapolis que van a elegir un somali que apenas habla inglés, que acaba de llegar al país. Tenemos a Mandami. Oye, entonces, ¿qué pasa? Esta gente se han dado cuenta de que existe una oportunidad para llevarse a la ciudad de Miami. La ciudad de Miami atraviesa por una grave crisis económica en sectores como la construcción, la hotelería y los restaurantes, por la pérdida de mano de obra debido a que en esta ciudad la policía ha sido autorizada para cumplir las funciones de oficiales de inmigración, lo que ha infundido el pánico entre la comunidad hispana. La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó seguir el programa 287G, ¿no? Que era un programa que básicamente pone la policía a servicio de las autoridades migratorias. Más aún es penoso cuando uno conoce que el alcalde es cubanoamericano. Pero mira, ahí es una distinción claramente entre Eileen Higgins y Emilio González. Eileen Higgins ha dicho que ese programa me parece que no es eficaz y es contraproducente para la ciudad y le hace daño a la ciudad. Emilio González ha tenido una respuesta muy diferente, más al favor del gobierno del señor Trump, y el señor Trump lo endosó el otro día. Para muchos miamenses, su prioridad es volver a tener una ciudad en la que comer no se convierta en el lujo de unos pocos.
¿Siente que la vida acá en Miami ha subido muchísimo en el costo? Bastante, bastante. Inclusive en todos los supermercados. Todos los supermercados se ve todo lo que ha subido. Ya la carne no se puede comprar ya. Ya prácticamente comer carne es un privilegio, porque vale muy cara. Para analistas, el factor económico resulta definitivo entre los votantes a la hora de elegir a sus gobernantes. Y este próximo martes sabremos si los miamenses apostarán por una vida más asequible de la mano de Eileen Higgins o por la retórica antimigrante del republicano Emilio González. Pues este próximo martes estaremos realizando esta cobertura especial donde iremos informando de todo lo que acontezca en esta jornada de elecciones a la alcaldía de Miami. Es la información que tengo desde la ciudad de Miami. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muy buenas noches. Gracias, Henry, por la información. Vamos a avanzar con otras noticias. Justamente lo hacemos en el Caribe. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realizó este viernes su 6ª visita a Santiago de Cuba para evaluar allí los avances en la recuperación tras el paso del huracán Melissa. Durante esta inspección ha constatado graves daños a infraestructuras también que han sido claves. La estación experimental decía que también ha sufrido algún tipo de impacto. Ha reportado afectaciones de más del 80% en sus naves y del 41% en cultivos. Asimismo, un mes después de este fenómeno meteorológico, la situación sigue siendo absolutamente compleja. El servicio eléctrico se ha recuperado ya en un 71%, pero persisten problemas críticos también de abasto de agua. Finalmente, Díaz-Canel visitaba el centro educacional Mario Muñoz Monroy, digo con precisión Mario Muñoz Monroy, severamente afectado también por el paso de este huracán. Vamos ahora hasta Chile. El Código del Trabajo permite el despido masivo de trabajadores por razones de la empresa. Y no es solo una ley en un solo holding, ya van 1000 despidos. Allí muy atenta a esta información, nuestra compañera Paula Dragnik nos ofrece más detalles. Adelante, Paula. ¿Cómo están? Buenas noches. Así es, ya algo les adelantábamos. Fíjense que las y los trabajadores aquí en Chile nos regimos por un código del trabajo que es heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Y es particularmente el artículo 161 el que habilita a las empresas para realizar estos despidos masivos sin mayores explicaciones. De hecho, el artículo dice razones de la empresa. Son más de 1000 trabajadores los que han sido desvinculados en estas fechas y justamente en uno de los holdings más importantes del país. Hemos preparado una nota para que puedan conocer los detalles. No hay ambiente navideño aquí. Cualquiera de estos trabajadores podrá ser el próximo. Los despidos masivos son una realidad en uno de los holdings más poderosos de Chile, Cencosud, cuya torre corporativa se eleva casi como un rascacielos en Santiago. Solo el primer semestre de este año, en la empresa de supermercados Jumbo se registraron utilidades por más de 180%. Lo que representan utilidades de cerca de 200.000 millones de pesos. Entonces no tiene sentido ni lógica que se aplique el artículo de necesidades de la empresa para esta cantidad de despidos. Ya van 1000 los que han sido despedidos por razones de la empresa. Un artículo del Código Laboral que habilita el despido de trabajadores sin mayores explicaciones. Nos parece que es un artículo absolutamente retrógrado, ya que existe desde el año 1981 del Plan Laboral de José Piñera, un código del trabajo también hecho en dictadura. Ya es momento de que lo cambiemos, no pueden haber pasado más de 40 años y sigamos con un código del trabajo que en su esqueleto sigue siendo hecho en dictadura. Fue justamente en dictadura cuando su fundador, el polémico migrante alemán Horst Pohlmann, consolidó su fortuna. En julio de 2024 dio esta improvisada entrevista al microempresario François Pousset. Aquí tengo en total más de 100.000 empleados que trabajan conmigo y todos están contentos. Usted lo ve aquí con la sonrisa y si usted tiene a su personal contento, el personal atiende bien a sus clientes. Pero no están contentos, a pesar de que en el funeral del magnate en marzo de este año, los llamados ahora colaboradores participaron así del cortejo. Quizás este es uno de los principales problemas. El neoliberalismo chileno diluyó la conciencia de clase trabajadora. Yo creo que ante el temor de perder la pega,
la gente está reclamando poco. Yo siento que existe el miedo a enfrentarse al patrón. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras somos los ausentes en las calles. No son los trabajadores o las trabajadoras en sí con esa bandera como clase presente en la marcha del Día de la Mujer o mayoritariamente tampoco el 1 de mayo. Para la central clasista es clave retomar esta idea que no es teoría. ¿Cuánto de esos trabajadores que lloraron a Pullman hoy estarán sin trabajo? Para todos los que viven de un sueldo, a todos los que se les desordena la vida cuando ese sueldo no llega. No importa si ganáis el mínimo o ganáis 3, 4 millones de pesos, porque eso, al nivel en que estáis, eso te afecta igual. Reconocerse parte de una clase que es la clase trabajadora, que somos los que producimos la riqueza. Si mañana nosotros no nos levantamos y salimos a trabajar, los que mueven las fábricas somos nosotros. Y los dueños de las fábricas, de las empresas, nos necesitan a nosotros. Pero hasta el momento, ni el holding ni las empresas asociadas que están realizando los masivos despidos han tomado contacto con los sindicatos. ¿Tiempos electorales? Así que también hay el llamado a las y los trabajadores de Chile que piensen muy bien al momento de votar. Nos parece que es bastante contradictorio que los trabajadores estemos votando por nuestros verdugos hoy día. En las urnas, este próximo 14 de diciembre, las y los trabajadores también tendrán la palabra. Así es, porque este próximo 14 de diciembre, como ustedes saben, vamos al balotaje para escoger quién será la próxima presidenta o presidente de Chile. Y, por cierto, en un tema que es importante para todas y todos los trabajadores, tenemos a la exministra del Trabajo, Janet Jara, y a José Antonio Kast, un empresario que justamente representa a estos sectores que han apelado permanentemente a este antiguo Código del Trabajo que viola absolutamente los derechos humanos de las y los trabajadores que participan de grandes consorcios y que de una manera u otra son el pilar de la generación de la riqueza. Así es que este próximo 14 de diciembre miles de trabajadoras y trabajadores también se van a pronunciar en las urnas. Gracias, era Paula Tragni desde Chile. Y en Argentina continúa además el cierre de empresas. Esta semana cerraba esta empresa Mondelez, dejando sin trabajo a más de 1.300 empleados. Más temprano, Fabián Restivo nos comentaba esto a través de este reporte. ¿Qué tal por allá? Bueno, en Argentina siguen cerrando empresas. Necesitaríamos mucho tiempo para dar el listado de la cantidad de empresas que están cerrando en la última semana al cierre del ejercicio del año 2025. Habíamos comentado el caso de Whirlpool, una empresa que se instaló en Argentina hace 3 años y medio con una inversión de $50 millones y decidió cerrar. Bueno, al día de hoy estamos viendo en Argentina la cola de esta acción. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de empresas que están cerrando, que han dejado gente en la calle sin trabajo, que tienen relación con Whirlpool, o sea, los proveedores por un lado y los distribuidores por otro. Pero bueno, este es uno de los casos. El caso más emblemático de esta semana que ocurrió hoy es el cierre de la empresa Mondelez. Es una de las 3 empresas más grandes de la industria alimentaria argentina. Es quien fabrica, entre otras cosas, por dar marcas conocidas, la galletita Oreo, los Pepitos, Milka. Tiene 2.200 empleados. Acaba de echar a 1.300. El resto quedan en suspenso porque la empresa cierra hasta la primera quincena de enero, donde va a decidir si sigue o si no sigue. ¿Cuáles son las causas? La baja en las ventas, al no haber consumo, están sobreestoqueados de material que, por otra parte, tiene fecha próxima de vencimiento y, por otra parte, la apertura de las importaciones. Han llegado a Argentina un montón de golosinas y de comidas importadas. Decíamos el otro día, entre otras cosas, Argentina, el país del trigo, está consumiendo fideos de Albania. Por dar un dato, podemos hablar de que en Entre Ríos, que es la zona del cítrico, están comprando mandarinas paraguayas.
el sistema de producción de Argentina se está cayendo. Mondelez, una de las empresas más grandes de la industria alimentaria argentina, cierra las puertas, miles de trabajadores en la calle. Esto es lo que tenemos por ahora. Sigo con ustedes. El recorte neoliberal en Argentina, muy atentos a ese escenario. Vamos a una breve pausa y al regreso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió un polémico reconocimiento de la paz por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA, una institución señalada por alejarse del enfoque tradicional deportivo y elogiar ahora al mandatario republicano con este premio. ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen los titulares? Revisen. Gracias por seguirnos en Edición Central. En Enclave Mediática vamos a hablar de este polémico galardón de paz que fue otorgado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha estado financiando a Israel para profundizar el genocidio en la Franja de Gaza y además ha hecho planes de limpieza étnica con Palestina para favorecer intereses hegemónicos. Y en este escenario se suma ahora ese otro tema que ha desplegado buques en el Caribe para ejecutar actos violentos y bloqueos contra Venezuela y, cómo no, mencionar las redadas migratorias impulsadas por el magnate en su país. Y todo esto ha tenido, por supuesto, la reacción en redes sociales. Ha habido titulares importantes. Vamos a ver más de este caso a través de los portales y, por supuesto, de nuestro informe. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el primer y polémico premio de paz creado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, institución cuestionada por alejarse de sus raíces deportivas y galardonar al principal promotor del genocidio sionista al pueblo palestino. Pero este premio no es casualidad. Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aliados cercanos, e Infantino argumentó que el republicano debió haber ganado el Nobel por su presunto esfuerzo por negociar la paz en Gaza. Sin embargo, los crímenes que se cometen desde la Casa Blanca no son solo en Medio Oriente, una razón que obvia la FIFA para dar premios de paz. Para mantener su teatro, el mandatario afirmó que no desea premios, que solo desea salvar vidas. Sin embargo, su narrativa se cae con las más de 80 personas asesinadas en el Mar Caribe, en una agresiva operación contra el presunto narcotráfico, cuando sus intenciones claras, según analistas, es adueñarse del petróleo venezolano y perpetrar una guerra mediática y psicológica para socavar la paz venezolana. A este escenario se suman las redadas migratorias en Estados Unidos, que han criminalizado a quienes fueron en búsqueda del falso sueño americano. Pero las instituciones occidentales al parecer solo otorgan premios a quienes por un lado promocionan el terrorismo, son aliados del genocidio y por el otro se hacen víctimas de sus propios actos. Un hecho que efectivamente la prensa lo tiene muy en cuenta y precisamente iniciamos con el Independiente que titula, fíjese, de la siguiente manera: la FIFA se inventa un premio de la paz para Trump en nombre de más de 5.000 millones de aficionados al fútbol. Anunció el organismo deportivo en noviembre, dice este medio, la creación de este premio anual destinado a reconocer acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz que hayan contribuido a unir a personas de todo el mundo y ha afirmado que se otorga en nombre de más de 5.000 millones de aficionados al fútbol. Sin embargo, la organización no ha hecho público el proceso de selección del ganador y esto genera dudas, por supuesto, sobre la transparencia de este galardón. Organizaciones civiles han planteado esta semana su preocupación por la perspectiva de que el campeonato se celebre en un país que no está respetando el debido proceso a la hora de, por ejemplo, detener y expulsar a inmigrantes o ciudadanos extranjeros en ese país y criticaron la falta de transparencia de la FIFA que no ha hecho públicos los criterios para la concesión de este premio, dice el Independiente, y los señalamientos, por supuesto, a la FIFA en torno al galardón. En cambio, El Español, este titular, menciona: Trump recibe por fin su primer premio de la paz. La FIFA le entrega un galardón de reciente creación tras perder el Nobel. En el texto se informa que el presidente Donald Trump fue galardonado con este primer premio de la FIFA por su presunta acción extraordinaria y por tratar de cerrar conflictos bélicos en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo de fútbol. Ante esto, expertos se ven preocupados por la premiación a personalidades que han atentado contra países que patrocinan genocidios y ha tratado de erradicar gobiernos a través de injerencias electorales
e invasiones extranjeras. Finalmente, Publimetro dice, ¿fútbol y paz? Donald Trump recibe el premio FIFA en medio de críticas internacionales. Ahí la pregunta, porque este portal dice que el premio a la paz de la FIFA se otorga a personas o entidades que han unido al mundo a través del fútbol, pero la elección de Donald Trump, un mandatario cuya política exterior ha sido objeto de controversia, especialmente en temas de derechos humanos, el apoyo al genocidio en Gaza, la injerencia en asuntos internos de otros países y los conflictos internacionales, pues ha provocado lo contrario, una ola de críticas. El recibir el premio es justamente lo que el magnate en su discurso pues ha destacado, que el mundo está más seguro ahora, una afirmación que genera opiniones divididas. Muchos consideran que sus políticas de América Primero y su postura frente a temas internacionales en nada han contribuido a la paz mundial. Vamos a ver más reacciones. ¿Qué dicen los usuarios en redes sociales? El internauta Fonsi Loaiza publicó lo siguiente. Hoy la mafia de la FIFA de Infantino le ha entregado el premio de la paz al criminal ultraderechista de Donald Trump, que apoya el genocidio perpetrado por Israel al pueblo de Palestina y que quiere hacer redadas contra migrantes durante el Mundial de Estados Unidos. Asco y vergüenza, dice este usuario a propósito del tema. El usuario Manuel Hernández Borbolla dice, la payasada de la FIFA y su premio de la paz para Donald Trump por sus grandes acciones humanitarias. Le dan el premio mientras amenaza con invadir a Venezuela. Lo retrataron junto al genocida Netanyahu. Un insulto y una burla para las víctimas de la violencia imperial. Y como estas otras reacciones en las redes sociales, un poco subidas de tono, pero lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy en Enclave Mediática. Así finalizamos a la pausa y luego información deportiva justamente con nuestra compañera Patricia Álvarez. No se retire. El acontecer deportivo. Iniciamos contándoles que la FIFA ya celebró el tan esperado sorteo oficial para la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Por eso vamos a revisar cómo quedaron los 12 grupos de selecciones. En el grupo A se encuentran México, Sudáfrica, Corea del Sur y un puesto para el repechaje por la UEFA. Mientras tanto, en el grupo B se encuentra otro anfitrión, Canadá, un puesto al repechaje por UEFA, Qatar y Suiza. Por otro lado, en el grupo C está Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, mientras que en el grupo D se encuentra el otro anfitrión, que es Estados Unidos, Paraguay, Australia y otro puesto al repechaje de la UEFA. En el grupo E tenemos a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador, mientras que en el grupo F está Países Bajos, Japón, otro puesto para el repechaje de la UEFA y Túnez. Por otro lado tenemos también el grupo G, donde está Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, mientras que en el grupo H están España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En el grupo I se encuentra Francia, Senegal, un puesto al repechaje intercontinental y Noruega, mientras que en el grupo J conseguimos a la actual campeona del mundo, Argentina, Argelia, Australia y Jordania. Por último, en el grupo K tenemos a Portugal, otro puesto al repechaje intercontinental, Uzbekistán y Colombia, mientras que en el grupo L está Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Y cambiamos un poco de tema y es que continúa la acción del béisbol venezolano con uno de los choques más esperados por los fanáticos de la liga profesional. Y este es precisamente el encuentro entre Caracas y Magallanes. Pero para más información, nuestro compañero Luis Fernando Villasmil se encuentra en el lugar de los hechos, el Estadio Monumental Simón Bolívar, y nos trae información. Adelante, Luis.
Gracias, Patricia, por el contacto. Nos encontramos en el Gran Coso de la Rinconada del Estadio Monumental Simón Bolívar, acá en la ciudad de Caracas, Venezuela, en otra rivalidad, otro encuentro de los eternos rivales, el sexto de esta temporada entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. La serie particular, esta temporada 2025-2026, se inclina la balanza para los turcos, 4-1. Más temprano, durante sus prácticas, estuvimos conversando con algunos de los protagonistas de los eléctricos. Vamos a escucharlos. Pero gracias a Dios venimos mejorando y siempre buscando ese piche que fui en esos años que estuve en Grandes Ligas y eso se adquiere con el trabajo. Entonces día a día sigo trabajando, sigo manteniéndome saludable, haciendo las pequeñas cosas para obtener ese resultado. Lo primordial es la ofensiva, ¿no? que ha estado produciendo. Creo que la semana pasada una de nuestras mejores semanas ofensivamente. Hemos estado bateando mucho mejor, agarrando mejores turnos. Eso ha sido la clave, ¿no? Defensivamente también los muchachos siguen haciendo mejoría y bueno, el pichón se ha mantenido, ¿no? Esa es la clave. Ayer inclusive Mata, bueno, nos dio 6 innings, y el que García nos dio 2 innings en blanco y Arias también. Algo colectivo, yo creo que eso es lo más importante, que estamos recibiendo el granito de arena de todos lados. Ahí, como pudieron escuchar, parte de lo que son los protagonistas de esta noche. Hay que recalcar también que nos quedan 2 encuentros en la serie particular entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. El 10 de diciembre se verán las caras nuevamente en el José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia y el próximo 21 de diciembre nuevamente acá en el Coso de la Rinconada, acá en la capital de Venezuela. Esta noche se están disputando otro de los grandes encuentros y con una fanaticada que está desbordando lo que es el Monumental Simón Bolívar. En la tabla de posiciones, bueno, Navegantes del Magallanes se encuentra en la 6ª posición, seguido de Tiburones de La Guaira y posteriormente Leones del Caracas. Así que el Leones en el fondo está lanzando patadas de ahogado, buscando cómo sube nuevamente y escala posiciones, mientras Navegantes del Magallanes, con los movimientos que han hecho y con Yadier Molina a bordo del timonel, está resurgiendo, levantó el ancla y está subiendo nuevamente a flote y está navegando el barco de los turcos. Así que nosotros vamos a despedir este contacto desde el Estadio Monumental Simón Bolívar en el 6º juego entre los rivales Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Regresamos a los estudios. Gracias, Luisfer, por este reporte desde allá, desde el epicentro de este juego entre los eternos rivales, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Nosotros avanzamos en información y es que en la jornada de este viernes de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, la delegación de Ecuador destacó en aguas abiertas. Esta delegación demostró un rendimiento excepcional en la disciplina de natación aguas abiertas, específicamente los 10 kilómetros en la laguna de Bujama. Los ecuatorianos Esteban Endérica y David Farinango conquistaron las preseas de oro y plata en los 10 kilómetros en una final de infarto, mientras que por el lado femenino las ecuatorianas Dana Martínez y Karen Coelho se adjudicaron las medallas de oro y plata. Y continuando con más de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho Lima 2025, el venezolano Leángel Linares conquistó una medalla de oro en ciclismo de ruta. Este ciclista consiguió la presea en una final que tuvo lugar en la Costa Verde de Lima, en un circuito de 22 kilómetros de extensión con un recorrido de 8 vueltas, es decir, 176 kilómetros en total. El venezolano logró su victoria con crono de 3 horas, 25 minutos y 38 segundos, venciendo al ecuatoriano Jonathan Caicedo y al chileno Francisco Kosakis, plata y bronce respectivamente. Así cerramos el espacio deportivo aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos una vez más. Quédense porque al regreso de la pausa, toda la información de la cultura. Vamos a revisar qué tiene nuestro espacio de cultura en la edición central. Como no podía faltar el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Ustedes recuerdan que avisábamos que anunciaba
arrancó ayer y culmina el 15 de noviembre, es decir, el 15 de este mes de diciembre, porque noviembre ya terminó. Allí se concentran grandes directores del cine cubano. Su objetivo es apoyar a proyectos que vayan de la mano también de espacios sociales y sobre todo solidaridad en su versión 46. Hay invitados especiales sin lugar a dudas, entre ellos México, Colombia, Palestina y Chile. Nuestra corresponsal desde La Habana, Isabel Díaz, nos amplía los detalles. Sí, muchísimas gracias. El saludo desde La Habana, Cuba, en esta edición del 5 de diciembre, una nueva jornada del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, la edición 46, que desde el pasado día 4 y hasta 14 de diciembre se extiende en los principales cines de nuestra capital. También con eventos teóricos que se realizan desde acá, desde el Hotel Nacional de Cuba, dedicados a temáticas fundamentales del cine en la región. Destacan proyecciones de 42 países. Son cineastas con una destacada trayectoria que abarcan fundamentalmente todo lo que se realiza en este arte de la cultura, que es un fenómeno que tanto marca a la sociedad cubana y de nuestra región en el tema de vinculación de las sociedades y también en las nuevas generaciones, cómo se unen a la creación artística para sumar proyectos que apunten y colaboren también con la conciencia social, con la reflexión que es tan comprometida desde Cuba y América Latina y el Caribe, por supuesto, están representando estas temáticas desde la edición 46 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericana. Motivaciones especiales, por ejemplo, las 4 décadas de la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, también el centenario de Alfredo Guevara, es figura fundacional del cine cubano y de este festival que tanto se espera por todos los cinéfilos de nuestro país y de toda la región. Hasta este minuto están 42 países presentes en esta convocatoria y fundamentalmente países como México, países como Argentina, Colombia, Chile, muchísimos más de todos los continentes. Es la información ahora mismo desde La Habana, desde el Hotel Nacional de Cuba, donde se realizan los eventos teóricos que marcan las jornadas de esta edición 46 del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Despido la señal, regresa a estudios. Gracias, Isabel. Y en Santo Domingo y la Academia y la Memoria se están uniendo para revisar el legado, resaltar el legado de Fidel Castro en este centenario. Entre historia y también resistencia, Daisy Toussaint nos cuenta. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la casa de altos estudios más antigua del continente, la figura de Fidel Castro vuelve a convocar reflexión, memoria y futuro. En el centenario de su nacimiento y en el 69 aniversario del desembarco de Granma, académicos, escritores y protagonistas de la historia dominicana se reúnen para valorar la huella de un líder cuya voz marcó a América Latina. La figura de Fidel Castro, que no es cubana, que es también dominicana, que es caribeña, que es latinoamericana, eso significa el presente y el legado de Fidel para los pueblos de América Latina, porque nos demostró que con dignidad y con pensamiento claro es posible transformar una realidad como era Cuba. El panel resalta la dimensión intelectual de Fidel. La UAS fue la universidad que en un gesto de soberanía académica y compromiso latinoamericano le otorgó el doctorado honoris causa en 1992. Un reconocimiento que unió simbólicamente a dos pueblos marcados por luchas contra dictaduras y por los sueños de emancipación. Los norteamericanos tienen a Superman y a Batman. Nosotros tenemos a Fidel Castro. Su historia, su vida, su estética, sus discursos, eso nos llevó a seguirle. La relación entre Cuba y República Dominicana está atravesada por la resistencia. La solidaridad de Fidel Castro se hizo sentir en momentos decisivos de la historia dominicana, como la gesta constitucionalista y la dignidad de los que enfrentaron la intervención extranjera. Yo fui la compañera de Francisco Alberto Camaño, el hombre que se enfrentó aquí en la República Dominicana con el imperialismo, que dirigió el enfrentamiento con el imperialismo yanqui. Nosotros recibimos inmediatamente la solidaridad de Cuba. Cuba es como un bastión. Cuba es el punto de partida de la solidaridad, de la revolución latinoamericana. Más allá de la política, Cuba ha sido cultura, deporte, salud y cooperación. Un país pequeño que multiplicó su influencia a través del humanismo y que dejó huellas profundas en varias generaciones dominicanas.
en el aspecto deportivo, en el aspecto cultural. Cuba ha sido un ejemplo grandísimo. Entonces, nunca ha ido a ningún sitio a robar petróleo, a robar oro, a buscar diamantes. Va a dejar su obra y vuelve cuando ya no se lo piden o lo que sea. Fidel fue un estratega, un pensador, un político sin descanso, un referente cuya figura continuó alimentando debates sobre autodeterminación, antiimperialismo y el lugar de América Latina en el mundo. Bueno, Fidel es una figura inmensa que con el tiempo sigue creciendo y que lo que nos ha enseñado a los dominicanos y a los cubanos y al resto de América Latina es cómo luchar. O sea, un hombre que no se rendía, un hombre que apelaba siempre a resortes morales, éticos en las personas, incluso hasta en el enemigo. Un hombre de una tenacidad incansable. Entre reflexión y música, Santo Domingo celebra el centenario de Fidel en una gala donde dominicanos y cubanos evocan resistencia y ternura. Un puente cultural que honra al líder cuya memoria sigue latiendo en el Caribe y en sus revoluciones compartidas. Para Telesur, Daisy Toussaint, República Dominicana. Gracias, Daisy. Caracas ha estrenado la Plaza de la Amistad China-Venezuela en la Cotamil. Este es un nuevo espacio para que el deporte y la cultura pues tengan esa fusión. Fue inaugurado el pasado martes 2 de diciembre. Este espacio de recreación familiar en la capital venezolana es un homenaje a los lazos de hermandad entre ambas naciones, que recordemos tienen el más alto nivel, a toda prueba y en todo tiempo. Desde allí, la que ven en sus pantallas, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, formaba parte también de esta inauguración junto al cuerpo diplomático acreditado en el país. La plaza ofrece áreas versátiles para todas las edades, diseñadas para impulsar la actividad física, la cultura, el emprendimiento. Incluye también una cancha deportiva gestionada por el Ministerio de Obras Públicas. Qué bellas imágenes, ¿cierto? En medio de toda la agresión que emprende Estados Unidos, Venezuela no deja de crecer. El pueblo le sigue apostando también por ese crecimiento económico gracias a los 13 motores, en medio de toda la implicación que genera una nación que solamente quiere paz y desarrollo. Finaliza nuestra edición central con nuestro segmento. Soy Paola Pérez, nos reencontramos el lunes, como siempre, a la misma hora por Telesur.